En plena campaña rumbo a las presidenciales del 1 de julio, una nueva tragedia con ribetes macabros vuelve a conmocionar a México reviviendo el fantasma de Ayotzinapa. A horas del primer debate presidencial realizado el 22 de abril, la Fiscalía de Jalisco informó que Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz y Marcos Ábalos, 3 estudiantes de cine desaparecidos hacía un mes en Guadalajara, estaban muertos. Según las autoridades, los jóvenes de 20 y 25 años fueron secuestrados, al parecer por un error, por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando regresaban de grabar un cortometraje en una casa de campo. Según la investigación, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido para impedir su identificación. La confirmación del cruento episodio desató una ola de indignación en las redes sociales y masivas marchas en Guadalajara, Ciudad de México y otras localidades. Al igual que en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los familiares de los jóvenes rechazaron de plano la versión oficial por falta de pruebas, cuestionando una vez más la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y su política de derechos humanos. Con más de 29.000 muertos durante 2017 a causa del narcotráfico y el crimen organizado, 200.000 en los últimos 12 años, las propuestas para acabar con la violencia marcan la campaña electoral de los 5 principales candidatos. Líder en las encuestas con más del 41% de las preferencias del electorado y en su tercer intento por llegar a la presidencia, Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propuso una amnistía para todos los implicados en crímenes relacionados con el narcotráfico. Una polémica propuesta convertida en blanco de los ataques del resto de los aspirantes durante el primer debate. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, segundo en los sondeos con alrededor del 24%, acusó a López Obrador de querer pactar con los sectores del narcotráfico, aunque también se mostró crítico de la estrategia de seguridad del gobierno. Una visión compartida por su seguidor en las encuestas, José Antonio Meade, candidato del oficialista PRI, quien admitió la necesidad de un cambio, proponiendo combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas, rechazando la despenalización de las drogas como una solución posible. Con una estrepitosa caída de popularidad tras su participación en el debate, la ex primera dama, Margarita Zavala, aseguró que, de llegar a la presidencia, continuará utilizando al ejército para atacar al crimen organizado, una política aplicada por su esposo Felipe Calderón durante su mandato. Sin plan de gobierno anunciado, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, el último de los postulantes en sumarse a la contienda electoral del 1 de julio, sugirió mochar las manos a los delincuentes. Una polémica medida contraria a la Constitución mexicana que prohíbe cualquier castigo corporal. Como todo indica, la violencia asociada al tráfico de drogas que atraviesa todos los estamentos de la vida en México será ineludible el tema central de una campaña a la que todavía le quedan 2 meses intensos. 2 meses intensos y encuestas que lo dan a López Obrador muy por encima de sus oponentes, con lo cual uno podría pensar que estamos ante las puertas de la hora de López Obrador, ¿es así? La hora de Morena, que es el partido de AMLO, como lo llaman en México, o el PG, como también lo llaman a este candidato que va por tercera vez por la presidencia de México, y en este caso con un contexto absolutamente diferente. El eje de la campaña es evidentemente la inseguridad, es la violencia, ha crecido muchísimo la violencia en México, así como la corrupción y la economía, pero en especial la violencia, sobre todo porque por un lado se han repartido y se han expandido los cárteles de la droga. Eso se ve sobre todo en los enfrentamientos entre ellos mismos, que es el caso de Guerrero. Cuando uno habla de Acapulco, por ejemplo, bueno, hoy es un campo de batalla prácticamente para los cárteles de la droga, que son 7 en total y que están repartidos en todo el territorio. Eso por un lado. Por el otro lado,
la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de las fuerzas policiales. Sabe, Sinde, que, por ejemplo, se ha creado la gendarmería en México. No existía la gendarmería y, sin embargo, todo el dinero que ingresa por la droga no alcanza del lado del gobierno, no alcanza, digamos, para combatirla. ¿Y por qué? Porque se teme, como ocurría en Colombia hace unos años, se teme que haya cómplices, es decir, haya cómplices dentro de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales y de la misma gendarmería, esta nueva fuerza que se ha creado con 440.000 miembros, cómplices del narcotráfico. Un agente de policía en México gana $550 por mes. Esto te da una pauta. Ahora, es interesante porque hablábamos de la tercera vez que va López Obrador y de la primera vez se recuerda que se decía, y de hecho él reclamaba que le habían robado la elección, estamos hablando de cuando ganó Felipe Calderón, que terminó con la primacía del PRI y gana por el PAN Felipe Calderón, pero en la segunda vez que López Obrador se presenta, parecía un hombre mayor que el que se presenta hoy, parecía más viejo el López Obrador de hace 6 años que el de ahora. Es interesante ver también eso, porque hay algo claramente coacheado, asesorado, como sea, en donde trata de aparecer no como el viejo representante de la izquierda, sino aquel que viene a gobernar para todos los mexicanos. Sí, efectivamente, hay que pensar un poco la política mexicana, me parece, desde la singularidad de México, que es un país muy... Todos los países tienen su singularidad y son un poco diferentes y un poco parecidos a otros. Pero México es bastante diferente a la mayor parte de los países de América Latina por su tamaño, digamos, también porque la cercanía con la frontera de Estados Unidos, pero tiene una historia muy particular. Creo que algo de esto se ve en las elecciones mexicanas, en la campaña mexicana, y se va a ver en las elecciones, que son algunos rasgos propios del proceso político. Por un lado, lo que mencionabas vos, Cindy, al comienzo, no hay una certeza en cuanto a la limpieza de la elección. Está muy sospechado el Consejo Electoral, así se llama el organismo encargado de supervisar, digamos, la transparencia de los comicios. López Obrador denunció un fraude bastante verosímil en 2006 cuando perdió con Calderón, menos verosímil 6 años después cuando perdió contra el candidato del PRI, el actual presidente, Peña Nieto. Hubo un fraude bastante probado cuando Salinas de Gortari le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, México viene con una, digamos, arrastra una dificultad para garantizar elecciones transparentes, legitimidad. Libres. Legitimidad, lo cual vicia de legitimidad de origen a los presidentes. Es un punto. El segundo punto, lo mencionaba recién Jorge, es la enorme dosis de violencia política que acompaña el proceso electoral. Algo que solo vemos en otro país de la región, que es Colombia. Digamos, ¿no? Son los únicos 2 países de la región. Habría que ver un poco Honduras, los países de Centroamérica, pero son los países de la región donde hay una ¿asesinato de candidatos? Pero muchos asesinatos. Claro. Digo, estamos todos lógicamente consternados por el asesinato de Mariel, la concejala en Brasil, pero es un hecho más bien excepcional, digamos. En Argentina, por dar un ejemplo, en Chile, en Uruguay, no mueren políticos, mueren de muerte natural, digamos, pero no mueren asesinados. Bueno, en México pasa todo el tiempo, igual que en Colombia, son los 2 países donde ocurre y tal vez en Honduras. Es el segundo rasgo. En Estados Unidos murieron varios. Sí, les gusta, sobre todo cuando son presidentes. No, cuando no son presidentes también. Y el tercer rasgo que me parece interesante y que también marca, me parece, la singularidad de la política mexicana que se ve en la campaña, es la izquierda a destiempo. Estamos viendo el ascenso de un candidato de la izquierda en México, muchos años después, una década y media después de que la izquierda comenzara a ascender con el primer candidato de izquierda que llega al poder en América Latina, es Hugo Chávez en el 99, lo estamos viendo ahora en México. Entonces me parece que en ese sentido México funciona como un planeta que gira de una manera diferente al resto de América Latina. Diferente gira también lo que es el propio López Obrador, ¿no? En donde de pronto gente, primero entabla una alianza con sectores conservadores, con un partido conservador que uno nunca hubiera imaginado, con sindicalistas que uno nunca hubiera imaginado, como buscando precisamente llegar al poder. Esos 2 o 3 puntos que le pueden dar pueden ser muy significativos. Lo justifica con esta idea de, bueno, estamos gobernando para todos. Aparece de pronto gente cercana a él como Paco Taibo, el escritor, hablando de expropiación y todo el mundo se le paran los pelos y él dice, no, nada de expropiación. Da entrevistas a Televisa, donde jamás hubiera ido Televisa. Recordemos que además es el canal que fue acusado de crear al presidente Peña Nieto. No, quería agregar, completando lo que vos decís, que me parece que hay un esfuerzo de López Obrador similar al del primer Lula. Cuando Lula gana en 2003, que saca la famosa carta al pueblo brasileño, que es una profesión de fe continuista del PT en ese momento, ya nadie se acuerda, pero eso ocurría, ahora tenemos un Lula en otra sintonía, digamos, pero eso además, la voluntad de traspasar el electorado natural de la izquierda brasilera, penetrar las clases medias y ganar la presidencial, cosa que logró López Obrador, está en la misma sintonía. Te quiero decir
decir una cosa. Sí. Recién cuando estábamos preparándonos aquí, fue exactamente la conversación que tuvimos con Jorge. La sensación que uno tiene con López Obrador ahora es la misma que con Lula, que también había intentado varias veces y había llegado. Hay una diferencia, y es que cuando Lula llega, el empresariado brasileño ya estaba resignado a que Lula llegara y ya tenían, digamos, la sensación de que Lula podía ser la contención de algo mucho peor. En el caso de López Obrador todavía hay un sector empresario que le está costando mucho y están muy enfrentados. Los puntos que le lleva a los que siguen son tantos y tan abrumadores que sería de manera un poco salvaje cómo evitar que llegue al poder, pero no llega de una manera tan, digamos, tranquila, daría esa sensación. Pero sí llega, sí armado de la vieja escuela y la vieja guardia del PRI. Recordemos que el PRI gobernó México durante 71 años, que terminó en 2000, luego vinieron 2 periodos del PAN, y luego volvió el PRI, este PRI con Enrique Peña Nieto, que no ha cumplido sus metas, desde luego, que en tema de violencia, inclusive la misma economía. Y hoy hay un factor que no existía antes en las elecciones anteriores. Primero, en las anteriores estaba Chávez, por un lado, y por eso acusaban a López Obrador de ser auspiciado por Venezuela, pagado prácticamente por Venezuela. Esas eran las acusaciones. El otro factor es que hoy está Donald Trump. Y Donald Trump, en cierto modo, se ha metido en la campaña mexicana, no solo por el muro, también por los guardias o la guardia civil y la guardia federal en la frontera con México. Desde Estados Unidos ingresan en México 253.000 armas por año, de las cuales el 56% se utilizan crímenes comunes y crímenes que tienen que ver con el narcotráfico. Ahí hay una acusación permanente y mutua. Por un lado, bueno, pero ustedes nos mandan la droga; por el otro lado, bueno, pero ustedes nos mandan las armas. Sí. Y los ingresos, en este momento, en este caso, los ingresos por narcotráfico superan los ingresos por remesas, que son los primeros después del turismo y después del petróleo. Es decir, en México en este momento está ingresando más plata por la droga desde Estados Unidos que por otros ítems. Y esto es también cómo mantener ese statu quo. Porque vos cortás un chorro fenomenal de ingresos. Ese es uno de los puntos más sensibles también de lo que es la campaña de AMLO, ¿no? Porque hay 3 puntos que es: no al liberalismo, no a la corrupción y no a la guerra contra el narcotráfico, por lo menos como se la venía concibiendo hasta ahora. En este contexto es cuando plantean lo que llaman la amnistía con los vinculados con el narcotráfico. De entrada uno dice, ¿cómo amnistía contra los vinculados con el tema del narcotráfico? Entonces los jefes de los cárteles, ellos insisten en que no, que en realidad lo que ellos quieren es aquellos marginales, aquellas, digamos, pequeñas piezas dentro del narco que están en este momento pagando penas. Ellos quieren una amnistía para eso. No es algo que la mayoría de los mexicanos apoye. Tampoco la guerra como se la viene llevando ahora, que viene teniendo 200.000 muertos. Sí, pero... ahí agregaría lo siguiente, Inde. Efectivamente, ellos lo que plantearon es un programa de amnistía de los perejiles, diríamos. Exacto. En Argentina, es decir, de los que se dedican al narcomenudeo, las mulas, que son en general mujeres, de los sectores populares. Los migrantes. Los viajantes. Algo que hizo en su momento Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa en Ecuador indultó a las mulas, a todas las mujeres que estaban presas por transporte de droga dentro de sus cuerpos o a través de aeropuertos y puertos y demás. Ahora, eso efectivamente fue algo que cayó mal en un sector importante de la sociedad mexicana y que el resto de los candidatos usaron como arma contra López Obrador. Más del 70% está en contra. Sí, está en contra. Digo, más allá de si la propuesta es importante, digamos, si es eficaz o no, si tiene un sentido o no, fue uno de los tropezones de la campaña. De hecho, ahora se están desdiciendo en parte, están tratando de explicar eso. Ahora, es cierto que el tema, como decía Jorge, el tema del narcotráfico en México es un tema estructural de la política de la sociedad y la economía mexicana. Es una economía que tiene, como decía Jorge, 3, 4 ingresos fuertes de divisas. Uno de ellos es el narcotráfico. Uno diría casi que no podría funcionar la economía mexicana si no fuera por el narcotráfico. Ahora, ninguno de los otros candidatos tiene una propuesta para esto. Digamos. Básicamente un tema que no tiene solución. Nosotros no somos políticos, lo podemos decir. No hay una solución al narcotráfico en México. Digamos, la frontera con Estados Unidos, al lado del país del principal consumidor del mundo, con un PBI per cápita, no sé, de $30.000 por año que tiene Estados Unidos, un nivel de consumo de cocaína fenomenal, un país pobre, con un Estado con dificultad para sentarse en todo el territorio, como ha sido históricamente el Estado mexicano, controlar esa frontera es algo directamente imposible. Ahora, ninguno de los candidatos tiene una respuesta para esto. La respuesta de López Obrador, que es esta de indultar o de amnistiar, tampoco uno entiende que va a resolver el tema, digamos. No va a resolver el tema y al mismo tiempo, digamos que lo que uno ve es que efectivamente
presenta propuestas. Presenta propuestas como, por ejemplo, digamos, consultas revocatorias cada 2 años. Algo que puede entusiasmar en un país en donde los presidentes se quedan 6. Y la sensación de poder cada 2 años decidir si queremos que siga el presidente puede llegar a ser algo que los entusiasme a varios. En ese sentido, aparece sí también como una propuesta. Y por otra parte, cuando yo digo está coacheado o está preparado, es cuando de pronto él dice, no me interesa, no me importa la corrupción antes del 1 de julio. Como diciendo, quédense tranquilos muchachos, vamos a seguir investigando. Dice, van a seguir las investigaciones que están en curso, pero no nos vamos a poner como locos a meter presos a todos los que están en este momento en el poder. Está como queriendo congraciarse con la mayoría de la gente, está queriendo llegar sin muchas dificultades. Cuando ¿no? de repente tenés en México exgobernadores, exfiscales que están detenidos y no solo por narcotráfico, es decir, también por sospechas de lavado de dinero, por corrupción y demás. Es decir, el poder político en muchos casos está manchado por este signo del narcotráfico, que es sinónimo de corrupción, si vamos al caso. Ahora, por ejemplo, la revocación del mandato cada 2 años, 75% de adhesión tiene entre la gente, mientras que lo otro, es decir, dejar en libertad a aquellos que están vinculados con el narcotráfico, tiene 75% de rechazo. ¿Qué significa esto? Que también AMLO o López Obrador juega con la encuesta, es decir, es un juego muy de Berlusconi Lanzo un proyecto, hago una encuesta y veo si funciona. Si funciona, insisto, caso revocatoria, insiste con esto inclusive en los debates presidenciales. Si no funciona, por ejemplo, frenar la modernización del aeropuerto de México, no funcionó, me callo. La mitad. No sigo con esto. Esto también tiene que ver con el nuevo López Obrador, es decir, esto de manejar las encuestas o jugar con las encuestas, aunque no sean creíbles, ellos mismos lo dicen, pero bueno, jugar con las encuestas a ver qué es lo que da mejor justamente para posicionarse como candidato favorito para las elecciones. El 1 de julio entonces son las elecciones, todo indica que esta vez sí López Obrador va a llegar a la presidencia. Nos vamos al primer corte y ya volvemos, estamos hasta las 2 de la tarde.